Hoy vamos a ver las estadísticas clave del Poder Judicial de la Federación, el PJF, allá por 2021. Tenemos datos de un informe oficial, bastante detallado. La idea es, pues, tener una visión clara de cómo funcionaba el PJF en ese año. ¿Listos para entrarle a los números? Exacto. Vamos a ver la estructura, la gente que trabajaba ahí, las cargas de trabajo, que eran, bueno, ya veremos. También los recursos, el dinero y qué tan transparentes fueron. Son cifras que nos dan una foto muy interesante de la justicia federal. Perfecto. Empecemos por el tamaño, la magnitud. A finales de 2021, el Poder Judicial tenía casi 1.500 órganos, entre juzgados, tribunales, todo. Son enorme. Sí, bastante grande. Y fíjate qué interesante cómo se distribuían. El Consejo de la Judicatura Federal, el CJF, tenía prácticamente el 95%, o sea, más de 1.400 de esos órganos, principalmente juzgados de distrito y tribunales colegiados. Ah, mira. En comparación, la Suprema Corte, la SCJN, y el Tribunal Electoral, el TPJF, pues mucho más pequeños en estructura, menos de 40 órganos cada uno. Entendido. Y bueno, toda esa estructura necesita gente, ¿no? ¿Quiénes la operaban? Pues eran más de 53,000 personas trabajando en el PJF en ese año. ¿53,000? Sí, y un dato que llama la atención es la paridad de género general, casi mitad y mitad, 50.2% hombres, 49.8% mujeres, bastante parejo. Mm, Eso suena bien en general, pero ¿qué pasaba en los puestos más altos? ¿Magistrados? ¿Jueces? Ah, bueno, ahí la historia era diferente, para nada parejo. En 2021, casi 3 de cada 4 eran hombres. Hablamos de un 74.6%. 74%. ¡Wow! Sí, contra un 25.4% de mujeres. Ojo, el número de magistradas y juezas sí aumentó respecto a 2020, un 22% más o menos. Pero aún así, la brecha seguía siendo, pues, muy grande. Claro, un punto importante a notar. ¿Y el personal total creció ese año? Sí, un poquito, un 4.2% más que en 2020. Ok, ahora vayamos a uno de los puntos clave, la carga de trabajo. Porque aquí los números impresionan. Más de 1 millón de asuntos nuevos, solo en tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito. 1 millón. Así es, y lograron resolver casi la misma cantidad, unos 983,000. Esto fue un aumento brutal, casi del 50% respecto a 2020. 50% más. ¿Se sabe por qué ese salto tan grande? Solo con los números es difícil asegurarlo. Podría ser, no sé, un efecto pospandemia, más conflictos, o quizá más gente acudiendo a la justicia federal. Este aumento se vio en general. La Suprema Corte también tuvo más asuntos, aunque no tanto, como un 14% más que ingresaron y resolvieron un 12% más. ¿De qué tipo de asuntos eran los más comunes? Depende de dónde mires. En la Corte y también en colegiados y juzgados de distrito, dominaba lo administrativo y lo civil. Pero en los tribunales unitarios, lo penal era lo principal. Y hablando de lo penal, los datos muestran una transición muy clara, ¿verdad?, hacia el nuevo sistema. Totalmente. Ya para 2021, el 97.4%, o sea, casi todo, de las nuevas causas penales entraban por el sistema acusatorio. El sistema tradicional, pues ya era mínimo, residual. Entendido. ¿Y qué tipo de delitos se veían más? Fíjate que el más frecuente, casi la mitad de los registrados, tenía que ver con armas de fuego y explosivos. La mitad. Vaya. Sí. Y en cómo terminaban los casos había diferencias grandes. En el sistema tradicional, lo común era el sobreseguimiento, o sea, que el caso no seguía. Pero en el acusatorio, lo que más se vio fue la sentencia condenatoria por procedimiento abreviado. Este juicio rápido. El que implica aceptar la culpa, ¿no? Exacto. Eso fue como el 65% de las conclusiones con jueces de control. Las penas y las multas, claro, también eran muy distintas entre un sistema y otro. Mucha actividad, muchos casos. La pregunta es, ¿y los recursos? ¿El dinero? Bueno, el presupuesto ejercido por el PJF en 2021 fue de más de 74,000 millones de pesos. ¿74,000 millones? Sí, y representó un aumento real, ya quitando inflación, de más del 11% respecto a 2020. Un aumento considerable también.
¿Y se sabe en qué se gastó principalmente? Sí, la mayor parte, el 70%, se fue directo a los órganos jurisdiccionales, a los juzgados, a los tribunales. Tiene lógica, ¿no? Por la carga de trabajo. Claro. Y también se menciona equipo, computadoras. Ajá, contaban con unas 55,000 computadoras. Se ve un esfuerzo ahí por modernizar, por equipar. Bien. ¿Y en transparencia? ¿Cómo anduvieron? Digo, con tanta información que manejan. Pues mira, respondieron casi todas las solicitudes de información que recibieron. Fueron más de 78,000. Y publicaron sentencias, más de 800,000 en total. Aquí los números variaron mucho. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El Tribunal Electoral, por ejemplo, publicó casi 274% más sentencias que en 2020. Un aumento enorme. Quizá por el tipo de asuntos o algún cambio interno. El CJF también subió bastante, como un 53%. Pero, curiosamente, la Suprema Corte publicó menos, un 21% menos que el año anterior. Qué interesantes esas diferencias. Bueno, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen nos deja este 2021 para el Poder Judicial? Pues vemos un Poder Judicial en expansión, claramente, más personal, más presupuesto, manejando una carga de trabajo que creció muchísimo y ya con el sistema penal acusatorio como la norma principal. Y con avances en transparencia, en tecnología. Sí, se ven esfuerzos en ese sentido, publicación de sentencias, equipo de cómputo, pero al mismo tiempo persisten retos importantes. Como mencionábamos, esa brecha de género en los puestos más altos de jueces y magistrados sigue siendo un tema pendiente. Claro. Entonces, queda una reflexión final, ¿no? Con todo este aumento en volumen, en recursos y la consolidación del sistema acusatorio, ¿cómo impactaba todo esto en la justicia del día a día? En la calidad, en la rapidez para la gente que necesita una resolución. Es una pregunta clave que estos números nos ayudan a plantear.